Uno de los patrones habituales más profundos que tenemos es el de sentir que la hora no es suficiente. Nos remitimos mucho al pasado, que tal vez fuera mejor que la hora, o tal vez peor. También pensamos muy por delante, en el futuro, al que podríamos temer siempre con la esperanza de que podría ser un poco mejor que el de ahora. Aunque la hora está yendo muy bien, tenemos buena salud, hemos conocido a la persona de nuestros sueños, acabamos de tener un hijo o hemos conseguido el trabajo que deseábamos. Siempre tenemos una profunda tendencia a pensar en cómo será más adelante. No damos todo el crédito a quienes somos en el presente. En todo lo que leemos, sea filosofía, psicología o libros sobre el Dharma, siempre se dice que estamos atrapados en una perspectiva muy reducida y que si hiciéramos lo correcto, empezaríamos a conectar con un mundo más grande, un mundo más vasto, diferente de este en el que estamos ahora. Empezamos un nuevo programa con plena conciencia. Saludos, querida audiencia. Hoy, lunes 27 de noviembre, hablaremos en nuestro programa Con Plena Conciencia sobre arte y salud. Salud mental, en este caso. Y veremos algunas alternativas para vivir de una manera artísticamente. Recordad que Con Plena Conciencia es un programa que buscamos que esté enfocado al bienestar, para vivir una vida consciente, plena y con valor. Un lunes más saludamos al equipo del programa, a Montse Falqués, copresentando. ¿Qué tal, Montse? Buenas tardes. Siempre tan escueta en sus respuestas. También, como siempre, Efraín al otro lado del estudio, a los mandos del control técnico, sonriendo también. Hoy estamos contentos, ¿eh? Hoy es un día que hemos empezado con nuestro invitado ya recordando algunas experiencias pasadas y realmente el programa promete. Y cómo no, un recuerdo también para Rudolf Helmbrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto de transmitir valores a través de la comunicación. Y ya sabéis, podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones o en la web de radioconstruyendorelaciones.com o también en la página de YouTube de la emisora. Y si no podéis hacerlo en directo o bien queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer a través de la web del programa complenaconciencia.com y descargaros todos los podcasts de los programas. También podéis seguir nuestra actividad a través de nuestra página de Facebook Con Plena Conciencia o Twitter @Complena. Y por supuesto os esperamos a través del teléfono, el 931004649 para entrar en directo o bien a través del 666-879776 para mandarnos mensajes a través del WhatsApp. Dicen los estudios que una de cada 4 personas padece o padecerá alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Se ha recogido en distintos medios en los últimos años. La depresión amenaza con ser la mayor causa de bajas laborales en el futuro. Los medicamentos no funcionan tan bien con los problemas mentales como lo hacen con los problemas físicos. Sin embargo, la mente es una gran desconocida. Los contenidos de la educación no la consideran. En la psicología o psiquiatría el énfasis todavía está demasiado centrado en la mente enferma y pocos institutos o centros estudian la salud de la mente. En el informe anual del Sistema Nacional de Salud de España, el del año 2016, la depresión nos dice que la depresión afecta como enfermedad crónica y a
a prácticamente un 7% de la población española, ocupando el 9º lugar en el ranking de enfermedades crónicas de la población. Hoy nos gustaría dedicarnos precisamente a este aspecto, contemplar también qué podemos hacer para mejorar la salud en el caso de una mente pues con problemas, una mente enferma, pero también cómo podemos prevenir esta salud mental a través precisamente del arte, ¿no? Cómo podemos ayudar y acompañar a las personas a través del arte en sus distintas facetas. Y por eso, y para ello, hemos invitado hoy a nuestro amigo Manuel Moranta. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo también voy a ser zen como Monse. Intentaré. Bueno, intentaremos que no sea tan lacónico y tan zen y pueda compartir con nosotros la infinidad de experiencias que tiene en su vida. Yo hablando no soy nada zen, en realidad. Soy zen dibujando, pero hablando creo que es lo contrario. Sí, hombre, Manuel es un hombre que profesionalmente se mueve en el mundo de la comunicación, de eso también hablaremos, y por tanto digamos que la facilidad de palabra es una de sus características. Manuel es un hombre polifacético, y yo en una entrada en una de las redes sociales decía que parece un espíritu sacado del Renacimiento, ¿no? Pero antes de empezar, y como hacemos siempre en nuestros programas, Monse nos traza un perfil de este invitado. Bien, el perfil de Manel, aunque pueda parecer zen, en realidad no lo es para nada. Manel es licenciado en Derecho, es director creativo de la agencia Insight Consultores, imparte talleres de ilustración conceptual y desde hace años trabaja en un diario de dibujo frases. En su web manuelmoranta.com podréis ver una galería de dibujo frases donde la primera de ellas, con un fondo negro y con letras escritas a mano y en color blanco, dice: ¿qué es un dibujo frase? Así que, evidentemente, la primera pregunta no puede ser otra que esta: ¿qué es un dibujo frase? Pues un dibujo frase es un pensamiento, es un aforismo en el que se explica a través de la palabra escrita y del dibujo. De un dibujo muy mínimo y de una frase muy mínima. Intento decir, o sea, lo máximo con lo mínimo. Digamos que aquí encima de la mesa tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de distintas publicaciones. ¿Cuál te parece que podría ilustrar aquí en el de "te ha mordido un perro"? ¿Estos, por ejemplo, serían...? Sí, por ejemplo, sí, este estaría bien. No sé si se puede verse desde la cámara. Manuel, aunque en mi caso conocía tu faceta, o sea, tu formación básica como abogado, como jurista, y también tu actividad como director creativo en una agencia de comunicación, sí que decir que en los últimos años me sorprendió la faceta artística, ¿no? No solo en dibujo frases, sino en otro tipo de experiencias o iniciativas. ¿De dónde sale esta vena artística? Esa es una buena pregunta. No tengo ni idea. Bueno, en mi casa, de hecho, aún no están sorprendidos. Mi madre dice que no sabía que tenía otro hijo artista, porque el artista era Juan, que era mi otro hermano, ¿no? Bueno, y sois unos cuantos hermanos. Somos 8 hermanos. Y el artista era Juan. Eso estaba decidido ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, resulta que hace unos 4 años, después de una crisis personal, como suelen pasar estas cosas, empecé a querer explicar cosas. Yo creo que eso es el tema fundamental, que tenía ganas de explicar cosas. Y nunca había dibujado desde los 8 años quizás, o los 9, que es cuando todas las personas casi dejan de dibujar porque creen que no lo hacen bien. No saben dibujar un caballo o un coche. Y entonces, pues, a los 33 años, que es una buena edad para volver a dibujar otra vez, sí. De los 8 a los 33, pues empecé a dibujar tal como me salía y me di, digamos, el derecho a hacerlo, aunque fueran como estos dibujos que veis, que son realmente sencillos, ¿no? Has dicho una cosa que me ha llamado la atención y que incluso aunque hemos estado hablando antes de empezar el programa, no lo había relacionado. Dices que empezaste a dibujar
a raíz de una crisis, ¿no? Y esto enlazaría de alguna manera, aunque no lo teníamos previsto, con el objetivo o el objeto del programa de hoy, ¿no? De cómo el arte puede también actuar, ayudar o a prevenir el poder caer, ¿no? en algún tipo de enfermedad o de estado mental más negativo, ¿no? Sí, totalmente. Yo, desde que empecé a hacer esto, me di cuenta que lo necesitaba para vivir. Si no lo hacía, yo creo que ahora ya tendría un problema. La que encontré este vehículo para explicar cosas, que cada uno puede encontrar el suyo, me di cuenta que lo ponía todo en limpio, ¿no? O sea, que todo lo que pensaba, todas las inquietudes que tenía, todas las dudas, las iba poniendo por escrito y las iba dibujando. Y digamos que todo quedaba en limpio. Y para mí ya es una forma de vivir, de relacionarme, de hablar con mi hija, de hablar con los demás, de comunicarme. Es una forma de vivir, de dar clases a mis alumnos. Sí, antes me señalaba Manuel uno de sus libritos, ¿no? De los que ha publicado, y me señalaba una frase en concreto de un referente en la pedagogía y en la psicología, sobre todo infantil, que fue Donald Winnicott. Y él señalaba aquí en el librito una frase que creo que es interesante recordar. Dice: es en el juego, y solo en el juego, que el niño o el adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar la totalidad de su personalidad. Y solo al ser creativo, el individuo se descubre a sí mismo. Y en este sentido, he recordado esta frase porque has hecho mención a tu hija, ¿no? Y cómo para los niños, ¿no? Ya en etapas tempranas puede ser un vehículo muy interesante para desarrollar no solo la creatividad, sino su forma de ser y de vivir. Sí, de hecho para mí esa crisis que os comentaba se enlazó con una edad temprana de mi hija. Se juntó un estado, digamos, que muy permeable, que seguro que tiene que ver con muchos de los problemas que pueda tener una persona cuando tiene algún problema mental, o sea que es exactamente lo mismo. Y estaba, digamos, que muy permeable, y la presencia de mi hija, que tenía en ese momento pues unos 3 años, que es una edad muy libre, pues digamos esas dos cosas se juntaron y salió todo eso, ¿no? Y entonces se ha convertido en... De hecho, cada mañana dibujamos juntos desde entonces, y es una forma y se mezcla con mi trabajo de una manera totalmente natural, ¿no? Y le robo todas las ideas. Sin decir que son... Es tu fuente de inspiración. Bueno, de vez en cuando digo que alguna es suya, pero la mayoría de las que doy ya está, ¿no? Tendrás que pagarle derechos de autor. Sí, bueno, los va viendo y dice: este no me lo habías enseñado. Lo has publicado sin decirme nada. Oye, Manuel, y cuando estuvimos hablando y pensando en ti para venir al programa, en este inicio, digamos, de temporada, una de las razones fue porque nos llamó muchísimo la atención y nos interesó una iniciativa en la que has participado y seguramente continúas participando, que es el proyecto de parejas artísticas que ha llevado adelante una asociación, una organización de unas comarcas aquí en Cataluña, ¿no? En la zona de Vic y similar. Y a mí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo conectaste con este proyecto, cómo fue la experiencia en la que participaste con una pareja, ¿no? Especial, el trabajo que realizaste, y también cómo ves este tipo de iniciativa o tu participación en el futuro, ¿no? Muchas cosas. Sí, pero es para que tengas... Para que tenga tema, ¿no? Sí. Que no busques excusas para... Pues la verdad es que, como todas las cosas que me han ido sucediendo en el terreno artístico, fue a través de las redes sociales. O sea, digamos que yo empecé a publicar mis dibujos como hace cualquiera con sus fotos o cualquier cosa que comparte en las redes sociales. Y cuando llevaba publicados unos cuantos dibujos, pues la gente pensó que eso ya era algo, y entonces empezaron a pasarme cosas, como por ejemplo esta de las parejas artísticas, que fue muy bonito, ¿no? Que me llamaran para esto. O sea, como artista, y me hizo mucha gracia que yo no me sentía ni artista ni nada, ¿no? Me sentía una persona que está haciendo unos dibujos, un civil que está en su casa haciendo dibujos, ¿no? Pero consideraron que era un artista y que podía ayudar y podía colaborar, y les gustaba el tipo de trabajo que hacía. Y fue una experiencia maravillosa, absolutamente. Ellos hablan contigo, te hacen una entrevista y te asignan a una persona que consideran que será una buena pareja para ti, ¿no? Entonces, bueno, me lo presentaron. Pero es una persona, perdona que entro, para
que tiene algún tipo de problemática, ¿no? En cuanto a salud mental. Es decir, de hecho, en Tarragona, o sea, digamos que esto se hace en toda Cataluña, en Tarragona se hacía con el Institut Pere Mata y bueno, pues eso, te asignaron a una persona que tenga algún tipo de problema, de problema mental, y entonces digamos que esa colaboración es lo que ayuda a esa persona durante el periodo que estás creando una obra. Eso es lo que te piden, ¿no? Que esa pareja entre los dos, o puede ser más también, se dediquen un tiempo, es muy libre, o sea, cada uno puede hacerlo como quiera, y durante ese tiempo tienen que crear algo en el que lo más importante evidentemente es el proceso más que la obra final. Más que el resultado, ¿no? Y no conozco a nadie, a ningún artista ni ninguna persona de las del centro que no hayan estado muy contentas con el proyecto, ¿no? Yo les dije una frase que les gustó, que es que cuando me preguntaron al final qué es lo que me había gustado o qué es lo que había pensado hacer el proyecto, y yo les decía que para mí era que lo más importante era que se juntaban personas que tenían ganas de contar algo. Y para mí eso es lo mismo que os contaba antes, de cuando yo tuve ese problema y dije, ahora lo necesito contar cosas, ¿no? Y hablar y tal. Pues yo lo que veía muy claro era que yo estaba con Ignasi Bové, una persona encantadora, que los dos teníamos ganas, por motivos diferentes seguramente, o por el mismo, de contar cosas. Teníamos esa necesidad que era una punzada muy, muy fuerte, y eso nos empujaba a charlar, a trabajar y a conseguir al final hacer el proyecto, ¿no? Sí, pues además el resultado final, al margen de este proceso, ¿no? de comunicación y de creación, era una obra material, ¿no? Sí, que sí, ayer sí. colgamos también en nuestra página en Facebook. Y le quedó de maravilla, además. O sea, Ignasi... Es impresionante. Es impresionante. Y de hecho con él hice algo parecido que hago con mis alumnos en IDEP, que es como hablar con ellos para saber qué particularidades tienen, qué peculiaridades tienen como personas, ¿no? Que esto, a veces digo, este hombre que me está... ¿De qué va este tío, no? ¿Por qué me hace estas preguntas tan personales? Pero siempre considero que en esas peculiaridades, esas particularidades es lo que hace las obras, las hace realmente ricas, ¿no? Y él me contó algo así como que no le gustaba las series de televisión, así como lo primero que me dijo, no me gustan las series de televisión. Bueno, una persona interesante. No me gusta la música, así en general, que dije, joder, o sea, pero nada, ningún tipo, no me gusta la música. Y me gustan las matemáticas y la carpintería. Y dije, joder, esto es maravilloso. Porque yo no tengo ni idea de carpintería, nunca he hecho nada en madera, no había hecho ningún tipo de escultura y tal, y pensé, perfecto, ¿no? O sea, algo que no sea dibujo ni pintura, algo en el que yo no tengo ni idea. Que te obligue a ti también a salir de tu zona, ¿no? De comodidad. Sí, que me obligue a pasar a las 3 dimensiones, al objeto, y que él podía aportar todo su arte, digamos, y entonces salió esta mesa laberinto, que tenía mucho que ver además con las matemáticas, con lo matérico, con este proceso mental de las charlas estas interminables que teníamos, ¿no? O sea, es una mesa que el sobre superior, la parte superior es un laberinto. Sí, no sé si Efraín puede igual buscar en nuestra página de Facebook y poner la foto en la pantalla que tenemos detrás de la mesa donde estamos. Perdona, sigue, Manel. Y bueno, eso, o sea, que digamos que yo creo que encontramos la mejor manera de colaborar, ¿no? O sea, yo eso lo hubiera dibujado así de pobremente, digamos, con un trazo de pintura negra, y al hacerlo con él pudimos hacer esa pieza que es una mesa de verdad, que se puede usar, que se podría replicar, se podría industrializar, porque es una mesa maravillosa en la que te puedes sentar sobre el laberinto, ¿no? O sea, tiene... Además, personalmente me gusta el título, no sé si es el título o el subtítulo, ¿no? De la sobremesa que no se acaba nunca, Sí, ¿no? sería, en mis dibujofrases sería como la frase que iría con el dibujo, en este caso, era la frase que iba con la mesa, ¿no? Y Ignasi en la fase final lo pasó mal, todo hay que decirlo, es decir, que tuvo que, porque estaba muy bien hecha, ¿no? Y tuvo que trabajar, digamos, que muy finamente, digamos. Pero se quedó encantado de la vida, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos encantados de la vida. La verdad es que cuando lo publicasteis, porque es lo que me quedó grabado, la foto que acompañabais también era una foto muy, muy expresiva dentro de su
blanco y negro, si no recuerdo mal, de ser también una imagen como muy quieta, muy lacónica, ¿no? También en el paisaje, supongo, del centro en el instituto. Sí. Peramata. Y bueno, en Peramata. Y realmente era una expresión de lo que había sido el trabajo con él. Un trabajo... Ahí tenemos en la mesa. Ahí está la mesa. Pues un trabajo muy pausado, muy de hablar, o sea, más de pensar que de hacer, que es un poco lo que siempre hago en mis trabajos, tanto en la agencia como en mi trabajo creativo. O sea, disfruto mucho más en la conversación y en eso de dibujar ideas entre todos, que no tanto en el resultado final, ¿no? O sea, yo creo que el resultado tiene que estar, porque si no, no se puede hablar de él. Por ejemplo, no podríamos hablar de la mesa si no estuviera la mesa. Pero que realmente lo que disfruto y lo que con Ignasi disfrutamos mucho es en todas esas charlas interminables que hablábamos de, pues eso, de la no música que nos gustaba o de la vida en general, y al final todo eso, pam, acabó pues en una mesa laberinto, ¿no? Que explicaba lo que había pasado ahí. ¿Y este proyecto tendrá continuidad? ¿Vas a continuar participando? Sí, entonces este proyecto, si entran en la página web de Parelles Artísticas, se pueden ver las obras, y de hecho están itinerantes, están yendo por museos de toda Cataluña, se pueden comprar también, y el dinero va para la fundación. Y de hecho todos los artistas que participaron van a repetir, o sea, es decir, que para que quede claro lo mucho que gustó a todo el mundo, que realmente tanto la gente que usaba el centro de día como los artistas quieren repetir la iniciativa, con lo cual y en general repetir la pareja también, que eso también repetir la pareja repetir también. La pareja, que podría ser que dijeras, pues yo quiero hacerlo otra vez, pero quiero cambiar de artista o de usuario del centro, ¿no? Y todo el mundo quiere repetir, o sea, que esas parejas han funcionado, ¿no? O sea, hay este convencimiento por ambas partes, ¿no? Por de la pareja. ¿Has continuado teniendo relación con Ignasi? ¿Os habéis continuado viendo? Sí. Hablamos por WhatsApp y nos hemos ido viendo en exposiciones en las que, bueno, vamos como pues la pareja de hecho, digamos. La pareja artística, nunca mejor dicho. La pareja artística. Y bueno, y entonces explicamos el proyecto y sí, bueno, es una muy buena experiencia. Al principio que empezaste en este proceso, recuerdo que tus dibujofrases eran más dibujos encima de unas piedras. Sí, es verdad. ¿Sí? Y frases a veces no ponías, eras muy zen también. Sí, bueno, yo creo que siempre pienso que si dices poco es más difícil equivocarte. Claro. Entonces intento, o sea, en la frase intento decir lo máximo con el mínimo, con este convencimiento también de que, igual que en la publicidad, yo creo que llegas más, eres más incisivo si consigues hacerlo con una imagen muy mínima y una frase mínima. Yo tengo al margen de las bromas, creo que una cruz en un papel es mucho más fuerte que un cuadro barroco para mí, ¿no? O sea, creo que eso llega mucho más rápido al cerebro, ¿no? Sí, seguramente permite, también da más libertad a la hora de poder percibir y poder ver lo que hay en aquella obra, más allá, ¿no?, de la propia figura. Claro. Sí, interpretar concreta, lo que... ¿no? Sí, que no queda... De hecho, siempre digo que mis dibujos no están completos, o sea que para mí es muy bueno que no esté cerrado el sentido. Yo explico algo y el que lo recibe tiene que completar el significado. Si estuviera cerrado es que está mal hecho. De hecho, cuando algunos me gustan, otros no me gustan tanto con el tiempo, y los que no me gustan son los que pienso que he sido más literal, o que digamos que he hecho todo el trabajo, ¿no? He explicado algo de forma muy literal y se comprende completamente, y creo que no tiene tanto valor. Sí, a mí me da la impresión de que realmente ayuda al proceso de co-creación, ¿no? Porque al ver uno de estas obras, de alguna manera estás participando en la creación. Ya no digo la finalización, porque posiblemente lo interesante sea de que no se acaba nunca, ¿no? Porque hay continuas como relecturas, y a veces posiblemente depende también de tu propio estado de ánimo, ¿no? Y en este sentido no me sorprende que pueda ser
especialmente beneficioso, ¿no?, para personas que se encuentran en situaciones de crisis o de bloqueo emocional o pasando por situaciones, pues, de ansiedad, depresión u otras, ¿no? Bueno, y de hecho en mi Facebook es como mi campo de trabajo. El taller en la red. Ahí donde está todo, digamos. Pues he hecho muchos experimentos de ese estilo, que no sé si habéis visto algunos, pero en la que pido colaboración. Sí, he participado yo participé en uno, de una casita, no sé. Exacto, que luego hago un vídeo con ello y eso. Y bueno, es que es exactamente eso. Por ejemplo, hice este que decías de la casa, que era que pedía ayuda para resolver una frase en la que no tenía dibujo, porque a veces me pasa, evidentemente, que tengo muchas frases que están huérfanas porque no he sabido encontrar el dibujo adecuado, ¿no? Y en este caso la frase era algo así como no sé cómo volver a casa o exacto, o algo sí, así. Sí, ahora que lo dices, sí. Que el camino de, bueno, sí, algo así. No sé cómo volver a casa, porque es una frase, o sea, yo cuando era niño tenía mucho miedo a perderme, porque no tengo sentido de la orientación y ahora es exactamente igual. O sea, he llegado hasta aquí, reconozco que venía con el GPS cogido, agarrado a la mano como si fuera... O sea, te pierdes igual, pero no tienes miedo, ¿no? Exacto, exactamente. No sabía explicarlo también, pero me pierdo igual, pero ahora ya me da igual, ¿no? Y bueno, eso, pedí a los amigos de Facebook que escogieran o buscaran o dibujaran un dibujo para esa frase, no sé cómo volver a casa. Y claro, y con eso vengo a decir que a mí me importa poco el que el dibujo sea mío, en realidad. O sea, a mí me daría lo mismo que el dibujo fuera mío, que fuera tuyo o que fuera de muchas personas a la vez, ¿no? A mí, en realidad, lo que me hace disfrutar es comprender esas cosas o poder explicarlas, ¿no? Entonces, si el dibujo lo hago yo, o lo hace mi hija, o lo hacen 20 amigos de Facebook, o lo hace una persona que pasa por la calle, pues o lo hacen los alumnos, me da absolutamente lo mismo, ¿no? Oye, Manuel, y hablando de alumnos, que antes has hecho mención, esta es otra faceta que es relativamente nueva en tu vida, ¿no? La de estar como profesor. Sí. No sé exactamente la asignatura o el tema, evidentemente tiene que ver con lo tuyo, está en IDEP. Explícanos un poco el instituto con el que colaboras y el tipo de trabajo que hacéis, ¿no? Bueno, esto fue gracioso porque yo estaba en ese momento, o sea, justo antes de que me llamasen para dar clases, yo estaba buscando una escuela para ir como alumno, digamos, ¿no? O sea, quería buscar algunos estudios para reforzar mis conocimientos en comunicación o diseño o eso. Y hablé con Rafa Soto, que es de una agencia de publicidad muy, muy conocida, que me había caído muy bien en una charla y le escribí, me tiré de la piscina y le escribí y le dije, oye, recomiéndame alguna escuela, ¿no? Y me dijo, mira, yo te recomiendo que lo que hagas es ser profesor más que ser alumno. Así un poco como Carles, un poco como un maestro, un budista. Y entonces me dijo eso, ¿no? O sea, tienes que ser profesor más que alumno. Y entonces al cabo de nada, de forma azarosa, me llamaron para dar clases en IDEP. Y estoy dando clases de ilustración conceptual, por decirlo de alguna manera. Son ilustración al servicio de la comunicación. Hemos estado pasando también desde el inicio del programa en la pantalla que tenemos detrás algunos de los trabajos de los alumnos, ¿no? En este taller que impartes, ¿no? Sí, o sea, para entendernos sería ese tipo de ilustraciones que te encuentras, por ejemplo, en el periódico para explicar una noticia, esos son dibujos conceptuales, ¿no? O ese dibujo que te encuentras en la portada de un libro para ilustrar con fuerza la trama de esa novela, pues eso es un dibujo conceptual, ¿no? Entonces, digamos que supongo que en mi extremada y vergonzosa sencillez encontraron pues que podía ayudar en ese campo, ¿no? Y este es el 4º año ya. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿O qué destacarías siempre en estas actividades, ¿no? Y sobre todo formativas, siempre hay o a veces trabajos de alumnos o frases o situaciones que de alguna manera, más allá del resultado también puramente artístico en cuanto al temario que dais, ¿no? A la obra que hacéis, tiene un cierto impacto, ¿no? Vital, ¿no? ¿Tienes alguna? Bueno, yo para mí lo más interesante que he encontrado es que, o sea, tengo la experiencia del primer año y el cambio que hice a los años siguientes, ¿no? El primer año fue un taller en el que los alumnos tenían como libertad para escoger su tema
Su tema sería como la vida, por ponernos filosóficos, ¿no? O sea, podían pensar lo que quisieran, ¿no? Eso les costó mucho, lo pasaron muy mal, tardaron mucho tiempo en encontrar el tema en el que querían volcar su tiempo. Entonces me di cuenta que eso no era un buen camino y el año siguiente dije, vamos a hacer que piensen en algo que les preocupe de verdad a ellos. ¿Y esto cómo lo consigo? Y esto conecta con todo lo que estamos hablando en realidad, ¿no? Y entonces, o sea, como sin que ellos supieran para qué serviría eso que les decía yo, les dije que pensaran en un problema que lo podía tener alguien en concreto o podía ser un colectivo, y un tema en el que quisieran ayudar de alguna manera, con una caja de salvamento. O sea, yo les decía, imaginad que pasa un avión por un campo de personas con un cierto problema y les dejáis caer una caja con un paracaídas y esas personas van a coger esa caja, la van a abrir y van a encontrar algo que les va a ayudar. Entonces tenéis que pensar ese problema al que queréis ayudar. Entonces cada uno escribió el suyo y cuando tenían su tema les dije, pues vale, pues ahora vais a hacer un proyecto que será una caja de salvamento en el que vais a hacer un kit de salvamento para ayudar a ese problema que vosotros habéis escogido, ¿no? Y me di cuenta que los resultados se multiplicaron por 1000. O sea, al hacer algo que les preocupaba de verdad, la profundidad, el esfuerzo, el énfasis sobre el desarrollo del tema pues fue exponencial, ¿no? Y salieron cosas, claro, que eran muy personales, que es lo que todo artista busca en realidad, un trabajo personal. Y salieron cosas realmente personales. Sí, me parece llamativo en esta experiencia que estás comentando el cambio, como cuando el enfoque lo ponemos en los otros, ¿no? En este concepto de ayudar, de salir de nosotros para intentar desarrollar esta capacidad tan humana, ¿no? Aunque a veces tan poco practicada, que es, digamos, la bondad, el altruismo, la cooperación, cómo el resultado aparece, ¿no? Y de alguna manera cuando te escuchaba me hacía recordar que justamente estas actitudes generosas, bondadosas, estamos viendo ahora a través de la investigación y de la ciencia que son actitudes, que son comportamientos que ayudan a mejorar y a desarrollar la resiliencia o la resistencia frente a adversidades, ¿no? Y de alguna manera, para mí esto, aunque no lo podamos demostrar todavía, ¿no?, empíricamente, es una señal para trabajar en esto que hablamos al inicio del programa, ¿no? Trabajar la prevención o la resiliencia a determinadas enfermedades o patologías a través del arte, ¿no? A través de poderte expresar. Sí, absolutamente. Bueno, yo pude comprobarlo con esa claridad, con el cambio. Y además es muy interesante que yo creo que es doble. O sea, por un lado lo que estás comentando y por otro lado también yo me di cuenta de otro error mío, que es que el primer año me había puesto como los deberes yo. Digamos que yo como era un novato, me puse todo el peso sobre mí, ¿no? Como si el que tuviese que hacer el trabajo fuera yo. Y me di cuenta que me había equivocado, que lo que tenía que hacer el trabajo eran nosotros, como esa vieja ley de los conferenciantes americanos que dicen que el héroe ha de ser el público y no tú. El protagonista es al final el alumno, el público. Claro, y yo me di cuenta, dije, es que has intentado ser tú el protagonista y ahí es donde te has equivocado, ¿no? Entonces cuando cambié, yo en vez de intentar ser yo el que llevaba el peso, era más bien el conductor o el tutor, pues las cosas mejoraron muchísimo y la gente se enfrentó a problemas que, por ejemplo, me acuerdo de un trabajo maravilloso de Abenchara, que trabajó sobre la agorafobia, y le salió una caja de salvamento maravillosa con un libro en forma de acordeón, en la que la agorafobia era un monstruo que al principio era enorme, que llevaba a la niña, que la niña le cogía de la mano y la niña aprendía a llevar su fobia, entonces se hacía un poco más pequeño, la seccionaba para entenderla en partes y al final se hacía muy chiquitita y la abandonaba, ¿no?, digamos. O sea, y salieron proyectos así de profundos, ¿no? O sea, tan profundo como lo que es abrazar nuestros monstruos, ¿no? Sí. A mí me gustaría comentar que realmente es a través de cuando conectamos con nuestras emociones
y dejamos que nuestros pensamientos, más que nuestros pensamientos, que nuestros juicios no nos lleven de la mano, sino que realmente conectemos con lo que estamos sintiendo, es cuando realmente estamos gozando y cuando podemos realmente crear, en este sentido. Y por eso, es que me gusta mucho lo que estás diciendo, porque es como que cuando cuando tus alumnos conectaron realmente en lo que el problema, en lo que necesitaban, en lo que quería, es a partir de aquí que pudieron empezar a crear y sentirse bien en ello. Claro, es que yo creo que yo todavía estoy un poco intentando comprender lo que pasó allí. O sea, de verdad que ahora mismo estoy pensando, ¿no? Porque, por ejemplo, os digo otro ejemplo de una chica brasileña que hizo un proyecto también absolutamente precioso, en el que estaba muy preocupada por su madre, que estaba muy sola. Imaginaos qué cambio de paradigma del primer año, que eran proyectos que los alumnos, como querían quedar bien, pensaron en temas de plástico, sintéticos, que no... O sea, para quedar bien, ¿no? Es decir, algo que sea de diseño, algo que sea, no sé, cool, o algo que sea... Y claro, imaginad el cambio de ese año a un año en el que te dicen, haz algo que te preocupa de verdad. Y puede ser, por ejemplo, la soledad de tu madre. Imaginad el cambio, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes que hablar de la soledad de tu madre, es que piensas de manera muy distinta, ¿no? Y ese proceso de trabajo no es un proceso de diseñar un logotipo de plástico, no. Eso es un proceso humano. Entonces, lo que sale de allí es radicalmente distinto, ¿no? Sí. Por eso los genios, parece a veces que a veces decimos que los genios están como un poco locos y tal, ¿no? Porque conectan realmente con su emoción, su genialidad, y no están en el pensamiento racional. Sí. No, y además, en estos momentos, esto tiene un efecto terapéutico claro, ¿no? Y nos convertimos, digamos, como en máquinas de bienestar, ¿no? O máquinas de salud. Es decir, realmente estamos pudiendo utilizar este cuerpo, este cerebro y esta mente para poder realmente vivir y transmitir este bienestar. Bueno, arte también es música, y yo os propongo que hagamos... que sigamos la entrevista, pero permitiendo que suenen algunas notas musicales que nos ha seleccionado Efra.
Seguimos con Plena Conciencia. Hoy nos acompaña Manuel Moranta, licenciado en Derecho, director creativo en Insight Consultores y también artista. Estamos hablando con él de cómo vivir artísticamente, de cómo cultivar una mente artística y cómo esto puede ayudarnos de alguna manera a mejorar nuestro bienestar y a prevenir problemas o enfermedades mentales de la mente, ¿no? Ahora mientras escuchábamos esta pieza musical, Manuel ya no podía aguantar y quería proponer algo, ¿no? Para los oyentes y para los oyentes en directo y para los que escuchen después el podcast, ¿no? Alguna propuesta, ¿no? ¿Tenías? Os advierto que en la última entrevista de radio que hice había una pieza que no sé cómo se llama, una pieza de metacrilato roja, que era para saber si estabas en línea, si está en directo o no, ¿no? Y a mí lo que me gustó es que estaba llena de huellas dactilares. Yo lo estaba mirando todo el rato y era un prisma rojo con un montón de huellas, ¿no? Y hice el dibujo luego y se lo dediqué a la radio. Muy bien. Pero ahora en realidad estaba viendo aquí encima de la mesa un alfiler bastante pintoresco. Tenéis la foto colgada en el Twitter, que la acabo de colgar ahora mismo. Es un alfiler con la cabeza azul. Sí. Yo lo que propondría es que la gente pusiera frase a este objeto. O sea, mirando pues... Esto sería un dibujo, esto sería la calidad de detalle de mis dibujos, ¿no? Era un aguja con una cabeza azul. Pues yo os propongo que mandéis este dibujo frase a info@complenaconciencia.com y veremos el resultado. O también podemos, utilizando lo que hace Manuel en su página de Facebook, ¿no? Poder publicarlo en la página de Con Plena Conciencia, sí, con la invitación, ¿no? Ya a que de alguna manera le añadan pues sí, esta claro, frase, ¿no? A claro, a este alfiler con punta o con cabeza azul. Sí, entonces haré la publicación y pondré las frases que me hayáis dicho. Sí, claro, encantado. Pues de acuerdo. Vamos a jugar a esto, tanto hoy como el próximo día. Antes de seguir con Manuel, que ahora ya no puede parar de crear, ¿no? Porque ya estoy en marcha. Ya está en marcha. Vamos a dar paso a Montse para que, como cada semana, nos dé sus consejos para ver cómo podemos entrenar nuestro bienestar. Bien, pues esta semana supongo que no es ningún enigma que la propuesta para entrenar nuestro bienestar va a ser el cultivo de nuestra creatividad, fomentar el desarrollo del hemisferio derecho de nuestro cerebro, encargado, como sabéis, de los sentimientos, emociones, creatividad y habilidades de arte y música. Me gustaría destacar un ejercicio curioso que he encontrado buscando información. En el blog de Anka Balaj, ella nos dice que trazar líneas y formas en un papel con lápiz, bolígrafo, rotulador, así de sencillo, pues para ella ha sido una gran terapia. Un poco como nos estaba contando Manel. Según Anka, esta actividad estimula el hemisferio derecho de nuestro cerebro, como os decía, porque se centra en el detalle. Y este tipo de dibujos los puede hacer cualquiera. Aquí no sirven excusas del yo no sé dibujar, porque no guarda ninguna proporción, no hay realismo, no se dan el elemento de los que necesitéis utilizar ningún tipo de técnica. Así que yo os quería proponer que también nos mandarais el resultado de esta experiencia al programa. También lo podéis hacer o en el Facebook de Con Plena Conciencia o a través de nuestro correo electrónico info@complenaconciencia.com, y seguro que va a ser un espectáculo, sí, iba a decir un trabajo, pero va a ser un espectáculo espectacular. Bien, ¿qué podemos leer? Pues mira, esta semana he escogido un libro que se llama Florecer, de Martin Seligman. En este libro pionero, Martin Seligman, reconocido psicólogo, fundador del movimiento de la psicología positiva y autor prolífico,
ofrece una nueva teoría sobre un tema fundamental. ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué algunas personas se sienten satisfechas con la vida mientras que otras no? ¿Cómo están influenciados por circunstancias fuera de su control? ¿Es su posición financiera? ¿Es algo relacionado con el cableado de sus personalidades? Seligman proporciona historias de la vida real que, además de inspirar al lector, sirven de apoyo para su propuesta. El bienestar humano depende de una serie de actitudes y valores personales, familiares, sociales, que ayudan a guiar nuestras vidas hacia la felicidad. Y esta semana he escogido una película en el apartado de que podemos ver. Una película que en España se ha titulado El loco del pelo rojo, sería Lust for Life, donde Vincent Minnelli como director y con Kirk Douglas y Anthony Quinn como principales actores, van narrando las tribulaciones de Vincent Van Gogh desde sus inicios con la predicación religiosa en las pobres regiones mineras de Bélgica hasta su contacto con los innovadores pintores impresionistas ubicados en París, pasando por sus primerizos contactos con la pintura en su país natal, donde dibujaba a los campesinos realizando las tareas más cotidianas. Sus inestables relaciones amorosas y amistosas y el vínculo afectivo más importante que mantuvo en su azarosa existencia su hermano Theo, familiar que le ayudó durante toda su vida tanto como apoyo emocional como sustento económico, para que Van Gogh pudiera sobrevivir en el lugar donde estuviese, tanto si estaba en Holanda, Arles o París. Y la frase del día sería: la creatividad viene de un conflicto de ideas, que nos la ha dejado Donatella Versace. Muchas gracias, Montse, por estos consejos. Estamos enfocando, aunque parezca mentira, al menos para nosotros, porque el tiempo pasa muy rápido, la recta final del programa. Había más cosas de las que teníamos ganas de conversar con Manuel. Otro proyecto en el que de alguna manera ha participado y del que es muy entusiasta es el Big Draw, ¿no? Digamos, el gran dibujo, ¿no? Una organización y un proyecto que lo que propone, por lo que yo he entendido, es precisamente fomentar, ¿no?, el dibujo, la expresión artística, sobre todo entre jóvenes, para de alguna manera desarrollar la creatividad, y yo añadiría lo que estamos hablando hoy, ¿no?, y prevenir precisamente, si me permitís una expresión muy coloquial, el comerse el coco, ¿no?, y el entrar en procesos de rumiación que son especialmente tóxicos. Háblanos un poco de este proyecto. Comentas, además tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Monse hace un segundo, que era esa ausencia de realismo en el dibujo, cuando comentabas que no hacía falta que el dibujo fuera realista. Y precisamente cuando se fomenta el dibujo en el evento del Big Draw, que es un evento internacional que nació en Londres, y precisamente lo que se fomenta es que se use el dibujo como una herramienta de transformación social, de pensamiento, si quieres, de terapia, o sea, de mejora, y en eso es muy importante que lo pueda hacer todo el mundo, y para que lo pueda hacer todo el mundo, el dibujo, y por eso es mejor hablar de dibujo que no de pintura, que eso implica como una técnica, o la gente piensa que debería haber ya una técnica. El dibujo es coger un lápiz y hacer una línea en un papel, eso es dibujar, ¿no? Entonces, el Big Draw lo que hace es inundar las ciudades esa es la idea, que las ciudades se inunden de actividades en las que todo el mundo, niños pero también adultos, se muevan a coger un plastidecor, una tiza, y se pongan a dibujar y a explicar lo que piensan, lo que se les pasa por la cabeza, una línea, como decías, sinuosa, que no quiere decir nada pero que te hace sentir bien. Y esa es la idea, ¿no? Es una idea que es muy fuerte, pero que es tan sencilla como coger una tiza y marcar un pavimento, ¿no? Muy bien, de momento ya tenemos el reto del alfiler con la punta Yo lo tengo azul aquí en la mano. para esta semana.
¿no? Además, la próxima semana nos seguiremos en esta línea, ¿no? de la salud mental, de personas. Volveremos a tocar desde otro enfoque pues la situación de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo con Àngels Ortega. Àngels Ortega es una psicóloga que trabaja en el área de formación e innovación de una fundación, de Fundación Catalonia, que de alguna manera gestiona centros para personas con esta situación, ¿no? Y de alguna manera yo creo que podremos retomar algunas de las cosas que hemos dicho aquí y veremos seguramente cómo ellos también en sus centros aprovechan y se nutren del arte como una forma de no solo de terapia, ¿no? Sino de relación con estas personas. Manel, nos ha quedado, pero yo creo que es casi obligado, ¿no? Licenciado en Derecho y trabajando de director creativo en una agencia de comunicación. Es muy normal. Bueno, está bien, ¿no? ¿Cómo se explica bueno, yo creo que salto, ¿no? O sea, en realidad no es tan raro ver a licenciados en Derecho en casi cualquier disciplina, porque es una carrera que se escoge cuando no sabes qué estudiar. Y yo creo que mucha gente que está en tierra de nadie, que no es ni de ciencias ni de letras, estudian Derecho y luego cuando ya han estudiado Derecho se dan cuenta de que ponerse la toga no es lo que más les apasiona. Y en mi caso, pues tiré por la creatividad y me gustó mucho y llevo ya muchos años en eso. Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos tenerte en nuevos programas, porque además como hemos estado comentando, en Insight Consultores, que es la empresa donde trabaja, otros de los responsables y directores también tocan facetas o artísticas o de cooperación, de voluntariado, también muy artísticas, como su hermano Juan, que decía que era el que tenía el copyright del arte en la familia, sí. Y que esperamos tenerlos próximamente en nuestros programas. Gracias además, Manuel, porque por el regalo, ¿no? Porque bueno, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y nos ha regalado esta cajita, ¿no? Hablando de caja de herramientas, como dice, la poesía visual te salvará la vida, ¿no? Que es el título también de uno de los vídeos que hemos estado emitiendo en la pantalla detrás, y que es una obra que él mismo hizo y miraremos también de colgar en la página web. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y espero que nos veamos pronto. Se ha quedado muy corto esto. Sí, pero seguiremos. Gracias, como no, a nuestro equipo, a Montse Falqués, a Efraín, a Rudolf, Sirius, todo el equipo de Fundación Inceptum, y por supuesto a todos vosotros, querida audiencia. Os esperamos el próximo lunes con plena conciencia.